Hola, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast. En esta ocasión contamos con la compañía de Olga Martín, directora general de la Clima, con la que hablaremos de tecnología. Hola, Olga, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal estamos? Muy bien. Olga, la primera pregunta es casi obligada. ¿Qué es Aclima? Bueno, pues Aclima es el Basque Environmental Cluster, es el clúster de medio ambiente del País Vasco. Aquí, digamos que desde 1995 llevamos más de 25 años pues hablando sobre medio ambiente, ¿no? Es el centro de referencia, el punto de referencia tanto de las organizaciones públicas como privadas como de conocimiento que están trabajando pues en Euskadi alrededor del medio ambiente, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos fundamentalmente? Pues lo que fundamentalmente hacemos, nuestro objetivo es potenciar la competitividad de la pyme, ¿no? De esas empresas que forman casi el 90 y más del 95% del tejido industrial vasco y que están dedicadas al medio ambiente, y lo que intentamos hacer para aumentar su competitividad son tres cosas fundamentalmente, ¿no? Innovación, generar proyectos de innovación. Ellos están pues muy cogidos por el día a día, ¿no? Y no tienen esa capacidad de poder dedicar un poco al futuro. Entonces, desde el clúster pues intentamos hacer una vigilancia estratégica para darles esas ideas hacia dónde tienen que innovar, ¿no? Tanto en tecnología como en gestión, ¿no? En empresa. Y luego también en internacionalización, aquellas empresas pues que tienen ganas de salir al exterior porque tienen pues productos y servicios buenos y novedosos, pues intentamos ayudarles a salir, ¿no? Pero y todo esto lo hacemos desde el punto de vista de la colaboración. En un clúster lo más importante es que todos estos proyectos tienen que ser en colaboración, ¿no? En colaboración tanto privada como pública privada, ¿no? Y que sea pues un win-win para todos. Nuestras áreas estratégicas más importantes en estos momentos son las que estamos promoviendo, pues son la economía circular, el cambio climático y la calidad ambiental. Como veis, son los temas que no se puede estar más de moda, ¿no? En estos momentos. Y más o menos con datos de clima que podéis ser referencia, bueno, pues tenemos en estos momentos 120 socios, de los cuales 90 son empresas privadas, tenemos 6 centros tecnológicos, tenemos 18 instituciones, las 4 universidades que están en el País Vasco y 2 asociaciones internacionales, ¿no? Y luego, además, bueno, pues más o menos las empresas de Aclima facturan 2.100 millones de euros anualmente, que es en torno a algo más del 3% del PIB vasco, y tenemos pues más de cerca de 6.000 profesionales trabajando en temas ambientales, ¿no? En Euskadi. Y nuestras cadenas de valor pues son todo aquello que tiene que ver con el medio ambiente. Pues tenemos el residuos, tenemos el ciclo integral del agua, tenemos suelos contaminados, aire y cambio climático, y bueno, pues ecoeficiencia y la gestión de recursos más, y luego también la parte de ecosistemas y soluciones basadas en la naturaleza. Una actividad bastante extensa, la verdad es que sí, Olga. Una primera ya pregunta entrando en materia. ¿Qué es la Twin Transition? Bueno, pues ¿qué es la Twin Transition? La Twin Transition es bueno, ¿no? La transición gemela, ¿no? Verde y digital. Sabéis que en el 2019, o no, si no lo sabéis, pues yo os lo cuento, y como empiece a hablar, pues me voy a enrollar porque me encanta, salió el Pacto Verde Europeo. ¿Y qué es el Pacto Verde Europeo? El Pacto Verde Europeo trata de cambiar el modelo económico de Europa, pasando a ser un factor fundamental el medio ambiente. Es decir, la economía europea tiene que integrar directamente el medio ambiente para cambiar su modelo económico. Y claro, pues en esto el Pacto Verde Europeo pues nos habla de cómo conseguir la neutralidad climática en el 2050, cómo la industria europea tiene que apostar por la economía circular, cómo tenemos que hacer ciudades sostenibles, cómo tenemos que tener polución cero. Bueno, hay un montón de ámbitos en los que se puede hablar, ¿no? Dentro de todo esto, ¿qué dice el Pacto Verde Europeo? Pues que como los objetivos son tan ambiciosos, necesitamos integrar la digitalización o poner la digitalización al servicio de la consecución de estos objetivos tan ambiciosos, ¿no? Entonces, lo que nos pide es cómo podemos integrar la parte o hibridar todos los aspectos ambientales que tenemos que cambiar en nuestra economía con la digitalización para acelerar esa transición ecológica que tenemos que hacer en los próximos años, ¿no? Y ahí, bueno, pues se están poniendo pues mucha carne en el asador, y dentro de la estrategia industrial europea, la Twin Transition verde y digital, pues es uno de los aspectos clave, ¿no? Además es muy importante porque se dice que la incorporación de las estrategias digitales
a la parte ambiental y sobre todo a la parte que está luchando contra el cambio climático, pues puede llegar a reducir hasta un 15% las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Pero también a esto le quiero dar también una vuelta, ¿no? Efectivamente, la digitalización es importante y la tenemos que poner al uso, pero no lo podemos hacer tampoco sin integrar también en la propia digitalización el medio ambiente. ¿Y esto por qué lo digo? Ahora mismo la electricidad que consumen las tecnologías digitales es más o menos el 2% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se dan en el planeta, que más o menos es lo mismo que el tráfico aéreo. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos necesidad de la digitalización, la tenemos que integrar en nuestro modelo económico para poder acelerar estos objetivos ambiciosos, también tenemos que hacer que esta digitalización, que estos equipos que estamos utilizando, que estas tecnologías que vamos a poner en marcha sean también lo más respetuosas con el medio ambiente, ¿no? También en la propia digitalización tenemos que integrar el medio ambiente. O sea que tenemos un reto maravilloso y que tenemos que afrontarlo y seguro que nos va a dar la oportunidad de generar pues muchos modelos de negocio y muchos proyectos de innovación muy interesantes, ¿no? Has mencionado varias veces el tema de la economía circular. A tu juicio, Olga, ¿cómo impacta la tecnología en la economía circular? Bueno, en la economía circular, lo mismo que para lo que hablábamos, ¿no? Necesitamos integrar la digitalización en el modelo económico nuevo. El modelo económico hasta ahora ha sido un modelo lineal, ¿no? En el que cogíamos un recurso, lo cambiamos para producir un producto y ese producto lo tiráramos y en el mejor de los casos reciclábamos algo, ¿no? De ese producto para poder volverlo al proceso, pero en una cuantía muy menor, ¿no? La mayoría lo estábamos eliminando o lo estamos eliminando, ¿no? En Europa solo se está, digamos, recuperando el 12% de los residuos que se generan, ¿no? O sea que tenemos una tasa de recuperación todavía muy alta que generar, ¿no? ¿Y para qué necesitamos la digitalización? Pues necesitamos en esta economía circular que tenemos que crear, ¿no? De intentar que cuanto más tiempo esté un recurso o un producto en el mercado, ¿no? Bien porque lo diseñamos de una manera más sostenible, porque lo reciclamos, porque lo reutilizamos, porque le damos una segunda vida, ¿no? Y ahí para eso necesitamos la digitalización. ¿De qué manera? Pues de muchas maneras. Pues desde cómo podemos utilizar en las propias instalaciones industriales que generan residuos o que tratan residuos, cómo podemos utilizar las diferentes tecnologías digitales, bueno, pues para mejorar la separación de los residuos que entran, ¿no? Normalmente los residuos que entran en una instalación pues están muy mezclados, entonces necesitamos pues procesos, robots u otro tipo de tecnologías que nos permitan hacer una mejor separación en la entrada de los procesos. ¿Cómo podemos generar también tecnologías que nos permitan hacer una mejor trazabilidad, ¿no? De esos residuos? Es decir, en toda la cadena de uso de un producto, tener la capacidad de tenerlo bien identificado y ver si somos luego capaces de separarlo mejor para su posterior reciclabilidad, ¿no? ¿Cómo podemos, no sé, generar una supervisión digital que nos permita facilitar también toda la legislación que está asociada a los residuos o a la generación de recursos, ¿no? Para los que no estéis metidos en medio ambiente, pues la legislación asociada a un recurso o a un residuo es bastante intensa, con muchísimos documentos que obligan a tener siempre identificado dónde está y qué tipo de residuo es, y eso ahora mismo se hace increíblemente todavía en muchos casos con papeles, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede generar esa legislación ambiental de trazabilidad de los residuos de una manera pues digital, ¿no? O, por ejemplo, generar gemelos, ¿no? Gemelos digitales que puedan, en una actividad industrial, puedan hacer un proceso de manera que tú puedas establecer nuevas maneras de tratar ese proceso para que pues aumente la vida del producto que se genera. O sea, en todos los términos de economía circular se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, el análisis de ciclo de vida, uno de los temas muy importantes también que se dan para el tema de economía circular es el análisis de todo el ciclo de vida de un producto para minimizar todos sus impactos en todo, no solamente cuando lo produces, sino también cuando lo estás usando, incluso cuando lo vas a tirar, ¿no? Y eso, tener una capacidad de hacerlo de manera digital con
digamos, con herramientas informáticas que te permitan hacer ese análisis de ciclo de vida de una manera más o menos sencilla, porque este es un proceso complicado, pues también puede ser un ámbito, ¿no? Lo que se llama la huella de carbono, la huella ambiental del producto, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de ámbitos y además otro de los temas importantes también, y ya enlazo también con lo que he dicho en el punto anterior, es que para todo este tema de la digitalización y para todos los productos, o sea, para todas las tecnologías digitales, pues se necesita una serie de materias raras, ¿no? Que normalmente son definidas como materias primas estratégicas, ¿no? Y se necesitan también, pues, que no están tan presentes en Europa y que tenemos que conseguir cómo esos equipos que estamos generando digitales, ¿no? Esos ordenadores, esos robots, todo este tipo de elementos que la digitalización trae, cómo los diseñamos y cómo los producimos de manera que su impacto también sea el menor posible, ¿no? Que sean fácilmente separables en los diferentes materiales para que luego los podamos recuperar, cómo tenemos que hacer que su vida sea lo más larga posible. Bueno, digamos que tenemos ahí dos ámbitos, ¿no? El ámbito de cómo aplicamos las tecnologías digitales a impulsar la economía circular y cómo en ese impulso, en las mismas tecnologías digitales, integramos, ¿no? La variable ambiental para que sean lo menos impactante posible, ¿no? La verdad es que nos has comentado un montón de tecnologías y de aplicaciones que se pueden hacer, Sí. pero no sé, por bajar un poco a tierra en un sector en concreto, no sé, por ejemplo, en el sector del agua, ¿cómo ves el grado de digitalización de un sector como puede ser el del agua? Yo creo que en el sector del agua también se pueden hacer muchísimas cosas en digitalización. Sabéis que ahora es uno de los aspectos más claves también en todo este tema de los fondos Next europeos. Hay un PERTE de digitalización de aguas que ahora mismo hay una orden de subvenciones con un volumen de millones de euros muy importante. En este PERTE de digitalización del agua, pues ¿qué es lo que se está buscando, ¿no? Pues fundamentalmente se está buscando es mejorar la gestión, ¿no? De los recursos hídricos y además en un entorno como es la lucha contra el cambio climático, ¿no? Que tenemos, y además en un entorno como es España, igual en el País Vasco menos, ¿no? Pero en España pues el estrés hídrico es un tema que además en este último año pues está siendo bastante importante. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Bueno, pues a través de no sé, de algoritmos que nos permitan calcular dónde se encuentran las pérdidas de agua en las redes de suministro y cómo podemos reducirlas de una manera mucho más rápida, ¿no? Por ejemplo, también cómo podemos utilizar, ¿no? Las soluciones basadas en la naturaleza, que son los drenajes sostenibles para recuperar el agua de lluvia y volverla a introducir al proceso, ¿no? Cómo podemos calcular, ¿no? Los consumos mucho más detallados, las diferentes de agua, porque solamente aquello que medimos somos capaces de reducirlo. ¿Cómo podemos calcular la calidad de las aguas, ¿no? ¿Qué diferentes tipos de contaminantes podemos tener y por qué están esos contaminantes y cómo podemos, qué plataformas o qué medidas podemos establecer para reducir esos contaminantes? ¿Cómo podemos las estaciones depuradores de aguas, las estaciones de potabilización de aguas, cómo podemos digitalizarlas para tener una plataforma con datos que nos permita tomar decisiones mucho más rápidas en función de la evolución de determinados parámetros? Bueno, la verdad es que el ámbito en el que se puede trabajar en temas de agua son infinitos, ¿no? También, ¿no? Y además yo creo que es un ámbito en el que hay especial interés, ¿no? Pues porque como lo estamos viendo, el cambio climático está aquí y el agua se está convirtiendo en un recurso infinitamente precioso, ¿no? Pues la verdad es que muchas oportunidades, muchos ámbitos donde trabajar y en este sentido, Aclima, ¿cómo ayuda, cómo apoya la digitalización del sector? Bueno, nosotros desde Aclima tenemos desde el año 2019, empezamos con un proyecto que se llama Basque Environment 4.0. Este proyecto lo que trata es de integrar la digitalización en el sector ambiental desde dos puntos de vista, ¿vale? Desde un punto de vista de cómo podemos integrar
la digitalización en las infraestructuras ambientales, como pueden ser las plantas de gestión y valorización de residuos, como en las plantas como hablaba antes, ¿no?, de depuración y potabilización de aguas. Entonces, ahí cómo se mete la digitalización, pues para mejorar esos procesos, ¿no?, en los términos que ya he hablado anteriormente. Y en otro ámbito, cómo podemos generar servicios avanzados en medio ambiente, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, ¿no?, cómo podemos utilizar la digitalización, pues para hablar de otras cosas que no he hablado, pues para calcular o para medir a través de sensórica cuál es la calidad ambiental, tanto en contaminantes como atmosféricos como en ruido de una ciudad, ¿no? Y cómo podemos gestionar esos datos para darle al técnico de los ayuntamientos que tiene que tomar decisiones sobre cuál es la calidad en una ciudad, ¿no?, para, por ejemplo, restringir el tráfico, para minimizar el contaminante, o para identificar de dónde viene un contaminante y poder actuar sobre esa fuente de una manera rápida para que no aumente esa contaminación, ¿no? Pues en ese ámbito se pueden generar pues servicios muy interesantes. En ese sentido, pues sí comentar que esta iniciativa Basque Environment 4.0 pues ha sido seleccionada por la Unión Europea como una de las mejores prácticas de Twin Transition, ¿no?, que para enlazar con la primera pregunta que me has hecho, ¿no?, que fuimos reconocidos y la verdad es que estamos muy orgullosos de este tema, ¿no? Y para ello, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es, tenemos varios grupos de trabajo donde intentamos que las empresas pues generen contactos entre ellos, ¿no?, para tratar de ver cuál es la complementariedad entre sus servicios y generar pues proyectos de innovación. Tenemos contactos con la parte pública para identificar cuáles son sus retos, de manera que con esos, digamos, capacidades que tienen las empresas en colaboración en esos grupos de trabajo, poder responder a los retos que nos pueden dar esas empresas, esos entes públicos o empresas más grandes, ¿no?, que estén trabajando en ámbitos ambientales y necesiten pues respuestas o soluciones a algunos retos a los que se encuentran. También pues intentamos buscar cuáles, apoyarnos en financiación, ¿no?, cuáles son aquellas subvenciones, tanto en el ámbito local como estatal o como europeo, ¿no?, para intentar buscar subvenciones o proyectos europeos que nos permitan financiar esas soluciones innovadoras, ¿no?, que las empresas están tratando de mover. Bueno, pues ahí estamos, intentamos, bueno, pues movernos en esos ámbitos, ¿no?, tratar de generar consorcios, tratar de ayudarles a montar o a dinamizar ese proyecto, buscando cuáles son los retos que hay que, haciendo esa vigilancia estratégica para buscar cuáles son los retos que hay que solucionar e intentando buscar financiación para poder apoyar la solución, ¿no? Pues la verdad es que no os aburrís, ¿eh?, con una gran cantidad de proyectos y de trabajos. Pues Olga, pues con esta última pregunta vamos a dar por concluido el podcast de hoy. La verdad es que ha sido muy interesante todo lo que nos has comentado, cómo unir el sector medioambiental con la tecnología, cómo esta puede ayudarnos a mejorar un poquito a todos, y nada más que darte las gracias por tu presencia hoy aquí con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros por contar con Aclima y bueno, y encantada, ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa y las puertas abiertas para lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Olga. Hasta ahora.